Hola, ¿qué hay? Buenos días, soy Iván Rementería, responsable de comunicaciones de Semantic Systems y, bueno, pues si os parece vamos a dar comienzo ya a esta tercera presentación. Después de la que nos ha hecho nuestro compañero Manu de la digitalización industrial, bueno, pues esto, quieras o no, pues nos ha llevado a una conectividad TCP/IP en la que, como todo lo relacionado con este tipo de conexión, pues conlleva ciertos riesgos que, bueno, pues que nos obliga un poco a intentar garantizar, pues securizarla sobre todo, ¿no? Además de la propia seguridad que puedan traer aplicaciones instaladas en el mundo OT principalmente, pues bueno, seguridad entre comillas. Hay aplicaciones más seguras que otras, pues bueno, siempre es bueno también intentar elevar, digamos, ese nivel de seguridad, elevarlo todo lo que sea posible a nivel de infraestructura. ¿Vale? Entonces, la seguridad como tal, pues no es un concepto nuevo, es un concepto que existe desde muchos de años atrás. Lo que pasa que sí es verdad que debido a la evolución tecnológica, pues las medidas que se podían tomar en su día, pues actualmente ya no son suficientes. Es decir, a nivel IT se tomaban ciertas medidas que ya no son suficientes, pero no solamente en el mundo IT, sino que tampoco lo son en el mundo OT. ¿Vale? Entonces, bueno, toda esta evolución tecnológica, todo lo que ha supuesto la transformación digital, la industria 4.0 y demás, pues conlleva que la seguridad no solamente se trate en términos de lo que es en términos de un momentito, en términos de protegerse contra lo que son los ataques, ¿vale? Que ya de por sí es complicado, sino que también exige ya una aplicación de ciertos planes globales pues, de seguridad, de recuperación, de copias de seguridad y, por supuesto, todo esto sin olvidarnos de lo que es la educación del propio usuario final. Hoy día ya, bueno, a nivel genérico ya podemos afirmar que el mayor problema el mayor foco de problemas en cuanto a incidentes de seguridad, pues vienen provocados pues, por un mal uso, principalmente por desconocimiento únicamente del propio usuario, ¿no? Al recibir correos electrónicos principalmente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que a nivel industrial, con la llegada de este nuevo modelo de conectividad TCP/IP por costes, rendimientos o por diversos motivos, pues se han empezado a asumir ciertos riesgos que antes no existían. En su momento las redes propietarias o las redes de OT eran propietarias, de manera que pues a nivel digamos, el código, el acceso estaba mucho más limitado y ahora lo que se tiende es a una estandarización de todo ese tipo de conexiones. Esos riesgos que se asumen principalmente se asumen a la hora de realizar lo que es la interconexión. Es decir, si tenemos redes separadas, una red separada de IT y otra red de OT, pues la seguridad obviamente sube. ¿Qué es lo que pasa también? Que los costes también van a subir. ¿Por qué? Porque vas a tener que duplicar lo que es prácticamente la infraestructura de red de comunicaciones también, ¿no? Entonces, lo que se trata es conseguir el punto de unión, el punto donde converjan IT, OT, ese punto de crítico, de alguna manera minimizar los riesgos en ese punto y securizarlo todo lo más posible. Nosotros generalmente a nivel lo que es en Semantic System lo que hacemos es emplear firewalls de capa 7 pues, para securizar ese punto crítico. Realizamos diferentes DMZs un poquito en base a los propios requerimientos que tenga el cliente, ¿no? Principalmente lo que hacemos es, por una parte, segregar lo que es el entorno de oficinas, que en este caso es la parte IT del de planta, que es la parte OT, ¿no? Utilizamos firewalls de capa 7 para securizar ese punto crítico y bueno, pues es la manera de segregar la parte IT de la parte OT.
Adicionalmente, obviamente, lo que hacemos es luego segmentar lo que es la parte, bueno, tanto IT como OT. En este caso nos ceñimos a la parte OT principalmente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Pues creamos diferentes dominios de broadcast de manera que vamos creando redes más pequeñitas con la intención de aislarlas entre ellas y minimizar ese posible riesgo que se pueda producir en una de esas pequeñas redes que se han creado, ¿no? Bueno, vamos a hablar luego más adelante de ello. Existen otros dos grandes olvidados generalmente a nivel OT, como son el wireless y el acceso remoto. A nivel de wireless, bueno, pues en el entorno OT cada vez se utiliza más, simplemente pues por la movilidad, bien a la hora de realizar pistoleos, bien pues porque el layout de la fábrica va cambiando y entonces el hecho de utilizar puntos fijos de red pues complica o penaliza, digamos, esa agilidad en los cambios, pues bueno, puede llegar a ser un pequeño problema precisamente por temas de ataques provocados por el famoso man in the middle, por interferencias de ocupación de canal de otras señales adicionales que llegan hasta la propia planta o por diferentes motivos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que siempre recomendamos desde luego es configurar SSIDs dedicados y ocultos sin propagarlos. Vamos a todo lo que es el entorno de la empresa en sí, ¿vale? Y realizando o aplicando por lo menos el filtrado más correspondiente pues para intentar evitar dentro de lo posible que alguien se cuele donde no tiene que, o aparezca por ahí alguien que no deba escuchar nada, ¿no? Respecto a los accesos remotos, pues es otro de los grandes olvidados. Generalmente esos accesos remotos que hay que dar a los proveedores, obviamente, pues debieran de ser lo más posibles. Con eso, o eso que implica, pues además de proveer a dicho proveedor con esa, o exigirle una doble autenticación para que pueda acceder a nuestra red y en concreto pues a su dispositivo o a su aplicación correspondiente, lo que también recomendamos es tener en cuenta la posibilidad de hacer lo que se llama la microsegmentación, ¿vale? La microsegmentación en el sentido de que una vez que esté dentro de nuestra red o haya podido acceder a su dispositivo, pues evitar que pueda tener esos movimientos este-oeste de manera que pueda saltar bien dentro de ese segmento de red a otros dispositivos a los cuales no deba tener acceso, o bien pueda hacer un salto hacia atrás y empezar, digamos, a saltar a diferentes, pues a otros segmentos, ¿vale? Obviamente todo lo que tratamos, es decir, estos son pinceladas, todo lo que vamos a dar en esta presentación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en cuanto a la seguridad, pues se trata de mitigar un poco todo lo que podamos en la medida de lo posible, tanto los ataques como las vulnerabilidades, ¿no? Intentar corregirlas lo antes posible. Como bien he dicho antes, esto se trata de tener un plan de seguridad global. Ese plan debiera llevar consigo temas principalmente de backups y réplicas, con la idea de poder ser resilientes en caso de sufrir un ataque, ¿vale? Entonces, si vamos un poquito adelante en la presentación, pues aquí tenemos el IEC 62443, es una norma en cuanto a ciberseguridad, donde ya se nos recomienda en el mundo IT-OT hacer la separación de los dos mundos, es decir, hacer una segregación de manera que por una parte tendríamos IT y por otra parte tendríamos OT. En la presentación podemos ver cómo en el centro, digamos, se ubican los servidores y en la parte superior de la presentación, vaya, ¿pasa aquí? Bueno, y en la parte superior de la presentación es donde se encontraría digamos, el entorno IT, y en la inferior tendríamos el entorno OT. El entorno OT también tiene diferentes niveles de seguridad. Es decir, hay ciertos dispositivos dentro del entorno OT que nunca tienen que estar expuestos al exterior, ¿vale? En este caso, la exposición directa hacia el exterior
tampoco debiera de existir nunca. Es decir, la propia norma nos está hablando del tráfico entre IT y OT no debiera de existir nunca directamente, sino que debiera de hacerse a través de ciertos servidores protegidos mediante firewalls. ¿Vale? Generalmente aquí, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se dice que cuando pones una doble barrera de firewalls, lo mejor es que sean de fabricantes diferentes. ¿Por qué? Porque aquella vulnerabilidad que pueda surgir en uno de los fabricantes, en otra no tiene por qué estar sufriéndose o padeciéndose. Bueno, pues esto es un poco la dicotomía que surge siempre entre la seguridad y lo que es la velocidad. Al final, la velocidad de operación, ¿no? De la operatividad. Al final, el hecho de tener diferentes proveedores de firewalls, en este caso, pues lo que va a provocar es que a la hora de la gestión o la propia gestión de la red, pues que sea más complicada. Ahora bien, que vaya a ser más seguro, pues sí, es verdad. Vale, así es. Bueno, tal y como estábamos diciendo, aquí tenemos la opción de segregar la red IT de la red OT. Esta es una segregación, lo que se llama la segregación física. Es decir, lo que antes comentábamos, se trata de duplicar lo que es la infraestructura. Esto pues tiene su parte buena y su parte mala. Esta sería la segregación física y en esta segunda presentación tendríamos la segregación lógica. Es decir, utilizaríamos la misma infraestructura y la separación sería a nivel de VLANs. La misma infraestructura tanto a nivel de firewall como a nivel de switches. ¿Cuáles ventajas y desventajas de una y otra? Pues obviamente en la segregación física tendríamos, al estar duplicando la infraestructura, el coste, estamos hablando de que vaya a ser mayor, o hay que pensar que va a ser mayor. Al hacer la segregación lógica, lo que tenemos que pensar es que los switches van a llevar VLANs configuradas. Y obviamente esta segregación lógica o el hecho de configurar VLANs no siempre va a ser factible, puesto que no en todo entorno de fábrica van a poder utilizarse los mismos firewalls que en entorno de oficina, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si los propios switches que tenemos instalados ya tienen configuración, en caso de avería, generalmente... Pues claro, si los switches no tienen configuración, si estamos hablando de una red independiente en la que el switch prácticamente es tonto, se estropea un switch, se pone otro y se sigue funcionando de la misma, de manera que las máquinas pues están el menor tiempo posible paradas. Si ya tienen VLANs configuradas los switches de planta, eso va a ralentizar lo que es el cambio en caso de fallo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué vamos a esperar? ¿A llamar a la empresa de mantenimiento de turno para que se conecte, para que configure las VLANs en el switch? Bueno, todo esto dilata en el tiempo lo que es la parada de máquina. Por lo tanto, eso va a suponer más dinero. Hay diferentes métodos pues, para poder agregar, hacer lo que es la separación con VLANs, pero agilizar ese tiempo de parada, ¿no? Por ejemplo, aquí con dispositivos NAC, lo que se puede hacer son asignaciones de VLANs dinámicas, de manera que no hace falta directamente, quiero decir, si se estropea un switch y lo sustituyes, una vez reconectado y recableado todos los cables, automáticamente el dispositivo, el switch es lo suficientemente inteligente para que con la ayuda del NAC pues sepa qué es lo que tiene conectado a cada una de las bocas y haga la asigne en su VLAN adecuada. ¿Vale? En cuanto a la segmentación, bueno, pues la segmentación hace referencia ya a una vez que tenemos segregados los dos mundos de IT y OT, pues lo que vamos a hacer van a ser diferentes VLANs o DMZs al final son entornos de subredes más pequeñas, no solamente a nivel 3, sino a nivel 2 también, de manera que se quede todo más aislado. ¿Vale? Es decir, pues en una VLAN podríamos meter aquí los PLCs como están en la parte de abajo, en otros podríamos meter ciertos servidores pues con los históricos y demás de la operativa. Es, digamos, categorizar un poquito la red OT de manera que en base a los niveles de riesgo o conectividades que vayan a tener, pues podamos agregarlos y ocuparlos entre ellos. ¿Vale? Es un poco la misma presentación que anteriormente hemos comentado.
donde aquí están las diferentes VLANs configuradas, pues por diferentes niveles configurados, cada uno asociado a una VLAN diferente con su direccionamiento correspondiente, donde los accesos están restringidos y limitados a través de firewalls. Pueden ser firewalls dedicados o pueden ser firewalls compartidos. El de segregación, por ejemplo, también podría mostrar el tráfico de todas estas VLANs de OT, llevarlas a ese firewall de segregación, de manera que se pueda hacer todo, digamos, en el mismo hardware. ¿Vale? Hay diferentes soluciones. ¿Por qué es mejor llevarlo a un firewall y no a un router o a switches de nivel 3, nivel 4? Pues porque a la hora la operativa siempre es más sencilla mediante los firewalls por el entorno gráfico que todos los firewalls traen. En un router, por ejemplo, va a ser más a nivel de CLI, con lo cual va a ser todo más complejo. Pero no solamente por eso, sino también hay que tener en cuenta que a nivel de firewall, estamos elevando todo ese análisis de tráfico a un nivel 7 o hasta un nivel 7. Por lo tanto, podemos filtrar y garantizar y securizar mucho mejor todo ese tráfico, puesto que lo vamos a analizar. Entonces, ¿cómo se hacen las protecciones entre los dos mundos? Bueno, pues la idea principal siempre es la de no penalizar el rendimiento ni aumentar las latencias. Para lo cual, bueno, pues lo mejor de todo, la máxima debiera de ser denegar todo y abrir estrictamente lo necesario. Aunque esto no siempre es lo más fácil, generalmente se hace al revés. Se abre todo y se va cerrando luego, tras dejarlo un periodo de tiempo viendo los logs, se va abriendo o permitiendo solo el tráfico que se necesita. Hay diferentes métodos. Pueden ser con servidores con 2 tarjetas de red, cosa que no nos gusta en absoluto. Puede ser con un firewall, con doble barrera de firewall, firewall más router, o con un firewall y definiendo DMZs, que es lo que nosotros generalmente aplicamos. ¿Vale? Aquí vais a ver en la presentación que os hagamos llegar, vais a ver el modelo de cada una de ellas, ¿vale? Donde aquí tenemos, por ejemplo, una doble barrera de firewalls con los servidores en medios, permitiendo el acceso o habilitando el acceso desde la parte OT a esos servidores intermedios y desde la parte IT a esos servidores intermedios. ¿Que tienen que salir algún equipo a Internet? Pues de OT no va a salir ninguno. En todo caso, de la DMZ, lo que se llama la DMZ, alguno permitiríamos el tráfico de salida a Internet. ¿Vale? A nosotros el que nos gusta es este, donde todo está colgando en el mismo firewall, y aquí veis que está por una parte el firewall, en este caso digamos que separa la DMZ, que es el de segregación, el mismo de segregación, ¿vale? Y por otra parte tenemos aquí el firewall perimetral. Depende de las dimensiones de la fábrica, pues bueno, pues estos son diferentes o estamos hablando de los mismos. ¿Vale? Un poquito el esquema genérico donde todo está dividido por firewalls, segmentado perfectamente. Es decir, el acceso desde Internet con el firewall perimetral, diferentes DMZs para los servicios publicados, la red local con los usuarios, los servidores ya protegidos tras una segunda barrera de firewall, que también puede ser la llegada o la finalización de las VPNs, y a raíz o a partir de este firewall también es donde empieza ya toda la parte de OT también securizada con su firewall, y cada uno de los firewalls o aplicaciones que tengamos posibilidad de tenerlos securizados también. Finalmente incide lo que dice es el esquema del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y viene a decir que teniendo los datos, la red de datos, la red corporativa, la red de control, la red de campo, lo que tenemos que hacer es, por aparte del firewall perimetral para el acceso a Internet, un firewall que nos separa la parte IT de la parte OT, ¿vale? Con sus propios servidores de aplicaciones históricos y demás. Y posteriormente todo lo que es la parte de PLCs y sensórica, como pueden ser robots y demás, todo separado y protegido con sus firewalls correspondientes. ¿Vale? Este es un poco el esquema a tener en cuenta siempre que sea posible. Lo que comentábamos antes, esa protección entre redes está muy bien, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el wireless, ¿vale? Es uno de los grandes olvidados. Tenemos los riesgos de ocupación de canal y el manning the middle. Entonces, las recomendaciones que hemos comentado, el SSID oculto y con filtrado MAC correspondiente.
Ojo con los accesos remotos. Los accesos remotos, lo adecuado es olvidarnos ya de todos esos accesos vía telefónica, módems y demás que hoy por hoy nos seguimos encontrando en algunos clientes. Acceso remoto con cliente correspondiente a través de firewall, doble factor de autenticación y siempre que sea posible microsegmentación con las private VLANs o bueno, hay otras alternativas también, más baratas y más caras. Todo es así, ¿vale? Todo depende de eso. O incluso los accesos remotos también son diferentes. Algunos se puede ser a nivel de aplicación y en otros casos puede ser que necesiten acceso a todo un servidor. Bueno, pues esas cosas hay que controlarlas, ¿vale? Para lo cual también el NAC ayuda mucho. En cuanto a medidas adicionales, aquí estamos. Además de todo lo que hemos comentado, pues claro, se trata de identificar todas las vulnerabilidades. Quiero decir, la seguridad no es algo que sea una cosa estática, todo lo contrario, está vivo. Hay mucho dinamismo en la seguridad. Todas las medidas que pongamos van a ser capas, capa tras capa, pero llegar al 100% de seguridad va a ser imposible. Siempre vamos a ir por detrás de los ataques, ¿vale? Pero bueno, eso no impide o eso no quita que sigamos intentando identificar todo lo que sean vulnerabilidades, ataques, que sigamos protegiéndonos, que detectemos, que tengamos respuestas y en caso de haber sido atacados y bueno, pues perjudicados, tenemos que ser lo suficientemente resilientes para recuperarnos cuanto antes, recuperar las copias de seguridad que necesitemos y seguir adelante con el negocio, ¿vale? Hay diferentes opciones que ayudan en todo esto, ¿no? Podemos tener diferentes IDS, podemos tener diferentes protecciones finales a nivel de cliente, de servidores, de todo un poquito, ¿no? Antivirus, lo que haga falta. Pero lo que es importante es hacer siempre copias de seguridad. Todo lo que sea crítico tenemos que tener copias de seguridad y, obviamente, replicarlas fuera de nuestro entorno habitual por si pasa cualquier tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, como recomendación final, pues únicamente por seguridad hay que segregar, hay que segmentar, hay que tener en cuenta planes de BRS y DRS. Todo lo que nos permita tener mayor trazabilidad para tener mayor visión de nuestro entorno, bienvenido sea, porque cuanto más información tengamos, de mejor forma vamos a poder responder y intentar aplicar todas las medidas posibles de seguridad en entorno web, entorno wireless y en los accesos remotos. Y esto es todo. Muchas gracias por atendernos y, pues lo dicho, hasta ahora. Cualquier duda que tengáis, por favor, poneos en contacto y os responderemos de la misma, ¿vale? Venga, pues muchas gracias.